para que nos explique por qué aumenta de esta manera los cortes de carne, los más populares y los menos. Florencia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, muy interesante el informe porque tiene un desglose muy detallado de cómo han aumentado estos precios. Pero cuando uno se pregunta por qué aumentan más los precios de los cortes más populares, aquellos que más se buscan, bueno, un poco se pierde en la explicación. ¿Por qué sucede? Bueno, sí, efectivamente. A ver, en el informe lo que analizamos es qué está pasando con los diferentes cortes de carne que, como bien vos decís, los más económicos aumentaron un poco por encima del promedio general, que fue del 6%, pero apenas fue un poquito más, fue del 7%. Esto tiene que ver con que muchas veces se demanda más. Ahora, en este contexto, los cortes más económicos que quizás los cortes más caros, pero en términos generales todos tuvieron un incremento del orden del 6 y el 7%, y es interesante remarcar el incremento interanual. El aumento interanual de los diferentes cortes en promedio fue del 76,6%. Y si vamos a aquellos cortes que quizás son los que más consumimos, los argentinos y argentinas, como por ejemplo el asado, está por arriba del 90% en términos interanuales el aumento. El matambre, el vacío, por arriba del 80%. Bueno, esos son algunos de los datos que venimos relevando en este informe que hicimos en CEPA. Y te pregunto, a ver, teniendo en cuenta las medidas que se han tomado y que incluso está en análisis, ¿no?, con la mesa de la carne para poder seguir adelante, pese a esta suspensión de 30 días, uno podría suponer que en realidad suponer no, se sabía que lo que se buscaba era que baje el precio y aún así aumenta. ¿En dónde detectan ustedes este aumento, el problema de la cadena? Sí, es interesante remarcar que el informe abarca el mes de mayo completo. Probablemente el aumento más fuerte se dio la primera quincena de mayo. Hay que ver qué pasó en la segunda quincena, si bajó o no. Eso es difícil de determinar. Sí está claro que, por ejemplo, el precio de Hacienda al ganado a pie bajó en estos últimos días entre un 15 y un 30%, y sin embargo no parece verse reflejado todavía en las góndolas, porque como acabamos de decir, los precios por el momento están aumentando. Entonces, ¿qué pasa cuando el animal ingresa al frigorífico, ¿no? ¿Por qué no se ve reflejado después ese 15 o 30% que ingresa? Y bueno, y acá nosotros en CEPA lo que detallamos con claridad en el informe es un poco lo que viene pasando en el sector en los últimos meses, ¿no? Por un lado, incremento fuerte de las exportaciones a China, ¿no? De 40.000 toneladas en el año 2015 se aumentó a 460.000 toneladas en el año 2020. China te compra prácticamente la media res, se convirtió como en una carnicería, ¿no? Y ese es un punto central, porque si yo puedo vender o exportar, por ejemplo, a $100, voy a querer que me paguen el mismo precio en el mercado interno, ¿no? Eso tira un poco el precio para arriba. También aumentó el precio internacional del maíz. El maíz es un insumo que se utiliza para el engorde del ganado. ¿Explica el aumento del 76% en términos interanuales? No lo explica, es apenas un 8% del precio final. Entonces acá lo importante y central que remarcamos en el informe es el tema de la especulación y de las avivadas de un sector que es muy poco transparente y que se tiene que lograr realizar una mejor trazabilidad de las exportaciones, ¿no? Acá lo que está pasando es que hay un gobierno decidido a incrementar los ingresos en términos nominales, las mejoras en términos nominales de la gente, y hay un sector que pretende apropiarse de esa mejora en los ingresos para mejorar sus niveles de rentabilidad, el famoso conflicto o puja distributiva, ¿no? Y eso es algo que está pasando y que se está viendo. Incluso si uno mira cuándo empieza a aumentar el precio de la carne, empieza a aumentar en octubre, noviembre del año pasado, que es cuando empieza la reactivación económica y empieza a haber cierta mejora en el bolsillo y en los ingresos de la población. Así que me parece que ese es un factor muy importante a tener en cuenta. Florencia, ¿cómo va? Antonio Fernández Llorente, saluda. La pregunta es, ¿qué sí que el precio lo fijan los exportadores? O sea, un grupo de vivos que te fijan el precio, digamos, con los supermercadistas, que son los que mayor cantidad de carne compran, y te fijan el precio. Y vos comprás lo que ellos exportan, al precio que lo exportan. Es así, porque, a ver, es lo que estábamos diciendo recién, uno podría analizar varios factores, no es que decís, bueno, es una cosa sola, pero no explica un incremento tan por encima de la inflación del periodo. La inflación del periodo fue del 47%.
y el aumento de la carne fue del 76%. Entonces, está claro que hay algo más, más allá de que pueda aumentar el maíz, de que aumenten las exportaciones, y ese algo más tiene que ver con esto, ¿no? Estas avivadas, esta especulación. También hace poco, bueno, aduana detectó que había varios frigoríficos que declaraban exportaciones, no liquidaban las divisas, ¿no? Y después las ingresaban a través del contado con liquidación, y esa diferencia que hacían con la brecha, salían a comprar más cara las vacas, compitiendo deslealmente con el resto de los exportadores, ¿no? También se vio que había empresas truchas que subfacturaban y hacían una triangulación a través de Montevideo. Bueno, todas esas cosas que ahora se están esclareciendo un poco más con este cierre de las exportaciones durante 30 días que ahora termina, está claro que terminan generando una presión sobre los precios y también esta recomposición de márgenes cuando se pretende mejorar los ingresos de los argentinos. Florencia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y Lautaro.